Bienvenidos a todos, gracias por estar acá, por participar de la charla. Estamos ajustando algunas cositas y ya vamos a empezar. Acá les estaban dejando la invitación de que cualquier consulta que quieran hacer, ustedes pueden utilizar el chat y de esa manera vamos a estar en contacto. Tenemos programada una actividad en la cual, bueno, la interacción acá va a ser a través del chat. Seguir sumando gente y tengo acá algunas indicaciones de que hay gente que por ahí está con dificultades para conectarse, pero vamos a empezar. Bueno, Valeria, ¿estás por ahí? Hola, Abby, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? ¿cómo va? Bien, bien, muy Bueno, contenta de estar acá. vamos a empezar. Empezamos, chicos, estamos todos listos y después se van a ir sumando. Mi nombre es Gabriela Filici, yo soy docente de la universidad hace muchos años. Estoy en las carreras de diseño y de vestuario, justamente. Soy diseñadora de indumentaria y vestuario. En estos momentos yo tengo mi marca personal, aparte de ser docente de la universidad. Trabajé muchísimos años en vestuario, lo cual fue una experiencia muy enriquecedora por todo lo que aprendí, todo lo que me sumó a mi profesión. De alguna manera se podría decir que cambió bastante mi mirada sobre la indumentaria, sobre los recursos que tenemos, tanto en el diseño, en el volumen, en la forma. El vestuario es un área que nos permite mucha expresividad, mucha creación, y donde yo considero que todo es posible. Cuando preparábamos la charla con Vale, justamente eso era un poco lo que nosotros queríamos transmitirles, y es la idea de la charla principalmente, de la actividad. Tener una nueva mirada sobre lo que representa el vestuario, además de lo que todos ya sabemos o suponemos, ¿sí? Así que bueno, Vale, empieza a hacer tu presentación. Ella es ex alumna mía, es productora de modas, es una de mis asistentes en la facu, y bueno, y hacemos muchísimas actividades juntas, por eso nos pareció muy lindo hacer esta actividad juntas. Sí, bueno, gracias Gaby por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Valeria Jones, soy productora de modas, recibida de la Universidad de Palermo y actualmente estoy finalizando la carrera de diseño de indumentaria y textil también en la facultad, en la que, bueno, tuve áreas de vestuario que nunca me imaginé que iba a descubrir algo tan fascinante, así que hoy en día ya sé que me apasiona. Eh, bueno, este último cuatrimestre estuve siendo asistente de Gaby y también en otras materias. Y bueno, Gaby me invitó a formar parte de esta charla taller, que estoy súper agradecida y espero que la disfruten. Y bueno, voy a estar a disposición de todos. Estoy haciendo unos pequeños, pero vamos a la presentación. Bueno, bien, sí, vamos a manejarnos eh, tranquilos con por ahí estas dificultades que puedan surgir, que por lo general no suele ocurrir, así que vamos tranquilos y confiados. Nosotros investigamos un poquito como para dar inicio a la actividad, hablar un poco como de la palabra vestuario, cuáles son las descripciones de vestuario, como para poder darle un curso y un inicio a
todo esto que nosotras queremos exponer. Vale, ¿querés empezar vos? Sí, sí, sí. Mira, ya está el archivo pasando a la mitad. Se está cargando. Lamentablemente, o sea, no está dejando compartir pantalla. Es por eso que no arranqué enseguida. Pero ya el archivo ya está cargado. Y lo que tiene justamente en la presentación es que, por eso no pongo la cámara en este momento para colaborar con el Wi-Fi. Nuestra presentación es súper visual, ¿no? Nosotras como que de alguna manera pensamos en cómo hacer para transmitir como todas estas nociones que vamos a conversar acerca del vestuario, tal vez teniendo en cuenta que tal vez la gente que está del otro lado no necesariamente tiene conocimientos acerca del vestuario, por ahí están respondiendo a una inquietud, a una duda, a unas ganas de saber un poquito más de qué se trata, así que nos pareció súper importante tener como un apoyo visual cargadísimo de imágenes, cargadísimo de información. La verdad es que preparamos un material increíble, por eso realmente se los queremos mostrar. Es fundamental el tema del soporte visual, porque bueno, justamente se trata bastante de eso, ¿no, Gaby? Gaby, tenés el audio apagado. Ahí está, perfecto. Gaby, estaba silenciada, no te escuchamos. Estaba silenciada, bien, disculpen. Te decía, Vale, que avances por lo menos en esta descripción, que nos pareció tan interesante, ¿no? Como para ir, mientras se va cargando el archivo, vamos hablando un poquito de esto, porque es de alguna manera la introducción y lo primero que va a generar, digamos, el inicio de la charla. Estaría entonces, bueno, tenemos ya varias personas conectadas, no sé si se me escucha bien, espero que sí. Bueno, a mí entonces para comenzar a hablar del tema, quería acercarles estudios de un semiólogo que se llama Roland Barthes, quien toma las ideas de Peirce, que es un lingüista, y lo lleva a los funcionales visuales. Todo esto, bueno, para darles un panorama, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una diferencia entre lo que es el lenguaje y lo que es el habla. El lenguaje es la estructura, la gramática, digamos, y estaría basada en fonemas, por ejemplo, las letras, ¿no? Como A, B, C, D. Y por otro lado, de utilizar Vale, disculpa, acá me están diciendo que se escucha un poco entrecortado, ¿puede ser? Hola, chicas, sí, se sí, escucha bastante entrecortado. ¿No hay posibilidad de que Valeria tenga otro medio, por ahí hacerlo con el celular, conectarse y tal vez que facilita la comunicación? sí, cómo no. Si me esperan entonces 2 minutitos, Bien, o yo acá se voy puede, ¿no? Con audio celular. bueno, estamos resolviendo estos problemitas. Sí, es segundo, vuelvo a entrar, lo que sí, si puedo volver a estar como moderadora una vez más, disculpen. Sí, porque muchas veces pasa eso, que hay que salir y volver a entrar de la plataforma. Bien, bueno, A ver, ahí de todas formas parecería que va mejor. Bueno, sí, yo te escucho bien, ¿vale? sí, ahora sí, antes estaba en rojo. No, bueno, entonces continúo, ¿te parece? Sí, sí, sí.
Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, estaba hablando del paralelismo que hace Barthes, en el cual la indumentaria es un lenguaje, ¿no? Serían las tipologías, que por ejemplo serían camisa, remera, vestido, pantalón, la tipología que ustedes tienen. Por otro lado, el vestuario es el habla, que es el uso particular de combinar esa indumentaria, esas tipologías. Entonces, bueno, todo esto para decir que según cómo utilicemos estos recursos, es lo que vamos a estar comunicando o al menos queriendo comunicar. Así que, no se está tan lento porque el archivo no es muy pesado. Gabriela, está silenciada. No se te escucha. No. Gabriela. Hola, Gabriela. Sí, está silenciada. Pero No a se mí me escucha, ¿no? parece, hola. Ahí te escuchamos. Ahora te escuchamos nuevamente, pero estaba en mute. Bárbaro. Bueno, bueno, sé que lo había activado por eso. Este, eh, volviendo a este tema de la definición, para nosotros es importante, nos lleva un poco al concepto que nosotros queremos rescatar. Este vestuario que se compone por prendas, por accesorios, por caracterización, que también utiliza recursos, por supuesto, escenográficos. El espíritu que nosotros queremos rescatar es que es un lenguaje. Es un lenguaje que acompaña al artista para poder manifestarse, para poder crear un personaje, que fundamentalmente creo, y esto ya son como apreciaciones personales, pero que queremos compartir con ustedes, es que el vestuario tiene que tener la capacidad, el potencial para poder conmover, para poder generar en el espectador un impacto, para poder generar en el espectador emociones, sensaciones. Entonces, la única manera de poder lograr esto es esa comunión que tiene que haber entre el vestuarista, el artista y la obra. Entonces, si nosotros diéramos vuelta a las cosas, y esto es un poco como el objetivo, es, si empezamos a ver a partir de esta charla y de las referencias que nosotras vamos a mostrar, si empezamos a hacer un análisis desde ese lugar de espectador, vamos a empezar a ver el vestuario, digamos, como del otro lugar, para poder crear. Si yo analizo, si yo interpreto ese personaje, eso me va a dar a mí la pauta y la forma de cómo crear, de cómo diseñar, ¿sí? Esto me sucede mucho a mí cuando les enseño a chicos a ver la moldería de otra manera. Y esto es un juego parecido. Esto tiene que ver con que yo siempre les digo, sálganse de la técnica, salgan de la técnica. La técnica está, la técnica responde y va a responder siempre si es bien utilizada. Pero para poder entender la moldería, hay que mirarla desde otro lugar, desde un lugar escultórico. Hay que transgredir esa forma, hay que ir un poco más allá. Quizás hay que hacer este juego para entender la moldería de llevar de maniquí a plano, de plano a maniquí. Bueno, en lo que estamos como proponiendo de una manera acá es este juego de decir, bueno, imaginen que son creadores, imagínense también como espectadores.
y hagan ese análisis, ese estudio de lo que vean, de lo que vamos a empezar a mostrar, a exponerles, desde ese lugar. Si tuviéramos que hacer un análisis muy cronológico y muy histórico, necesitaríamos un cuatrimestre por lo menos. Entonces vamos a dar unas reseñas en las áreas, digamos, las artes escénicas más destacadas. Quizás nos vamos a detener un poquito en el cine y en la música, porque consideramos que son áreas que han influido muchísimo en la moda y en la sociedad, y nos parece interesante, siendo que nosotras venimos de la carrera de indumentaria, poder hacer también esa asociación, descifrar un poquito ese lenguaje. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, acá estoy. Bien. Vamos sobrellevando entonces, a ver, Perfecto, bueno. acá estamos, ¿me ven? O sea, ¿ven la presentación? Todos ven la Todo perfecto. presentación, Ahora todos te están escuchamos viendo mucho más bien. claro. Ay, qué bueno. Gracias por la paciencia, sinceramente, ¿eh? Normalmente nos va súper bien, tal vez es el horario bueno, que a veces el wifi. Vamos a ser sinceras, estamos un poquito nerviosas porque es otro contexto. Bien, bueno, pero parece que todo bien y que todos nos ven bien. Bárbaro. Bien. Así que podemos arrancar con todo. Podemos mostrar todo lo que preparamos. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar entonces, ¿sí? Bueno, si nos remitimos a la antigüedad, en el teatro griego, en el teatro romano, el vestuario tenía justamente un valor ritual. ¿Sí? Estaba compuesto por prendas similares al uso cotidiano, con algunos recursos como máscaras, tocados, ornamentos. Pero justamente era un vestuario que estaba, digamos, como más orientado a algo devocional, en un ámbito artístico. ¿Sí? Por otro lado, también lo que sucedía era que en los rituales y celebraciones religiosas o culturales a lo largo de la historia, lejos de, digamos, de una escena artística, se puede ver que también los vestuarios tenían una carga emocional y devocional, ¿sí? Entonces, esto es también lo que a nosotros como origen nos muestra esta simbología de la que nosotros estamos hablando en el vestuario, esta función, este rol que cumple, que si lo despegamos de esa escena, digamos, devocional, o lo despegamos de esa escena de religiosidad o cultural, el espíritu que tiene desde siempre el vestuario es justamente esto que estamos hablando. Es esta carga emotiva que tiene que tener. Es como si fuera, como lo dijo antes Vale, es un vehículo. Es parte de ese vehículo que tiene que llegar al impacto con el espectador. Lo vuelvo a decir porque es muy lindo pensarlo de esa manera. Es una comunión entre el vestuarista, el artista, la obra y el fin de esa obra, de esa expresión artística. ¿Bien? Nos fue la imagen. Yo no la veo. ¿Ustedes la ven? No, se fue la imagen. Vale, ¿estás por ahí? Sí, ahí me ven. No, se fue la imagen, ¿eh? No tenemos las imágenes. Bueno, hoy probamos nuevamente. Ahora sí. No, hoy estamos con muchos problemas.
entiendo. Yo no estuve chusmeando la lista de asistentes, pero me imagino que hay varios compañeros y compañeras estudiantes del UP y saben que a veces con la virtualidad pueden pasar estas cosas. Ahí lo está. No se ve, ¿eh? Valeria, hagamos una cosa, si querés, me podés pasar esa presentación a mí, te paso ahora por privado del chat mi mail y yo la publico y bueno, la vamos pasando. ¿Vale? Bueno, ahí me escuchan bien, me están pidiendo también que suba el volumen. ¿Ahí me están escuchando bien? Perfecto. Bueno, es una pena no tener el soporte gráfico para todo esto que tenemos preparado. Vamos a darle el tiempito a ver si las chicas lo pueden resolver. Retomando un poco la charla, esto que veníamos hablando de esta simbología, el vestuario, y esos roles que estaban de alguna manera asignados a, digamos, como una escena, podría decir, limitada, ¿no? En cuanto al despliegue escénico, se fue modificando, por supuesto, y es a partir del siglo de oro y el nacimiento de la comedia del arte, cuando el concepto de vestuario empieza a cambiar. De alguna manera se empieza a desprender de esta religiosidad, la comedia del arte empieza a incorporar nuevas áreas artísticas, con lo cual ya la escena empieza a ser distinta. Entonces ya nos encontramos con un montón de artistas y de posibilidades de expresión distintas y mayores. ¿Sí? Entonces el vestuario empieza a tener como un lugar mayor donde desplegarse, donde manifestarse. Con lo cual, la libertad empieza digamos, a tener mucho más peso en esto de las posibilidades creativas con las que se cuentan. Digamos, como formar, crear nuevos personajes distintos a todo esto con lo que venía, digamos, el teatro originalmente. Otra de las cosas que sucede es que se le empieza a dar, digamos, como un rol mucho más, disculpen porque miro el chat también, se le empieza a dar al vestuario como determinadas consignas, que son las que de una manera u otra van a seguir hasta ahora, ¿sí? Un personaje tiene que poder transmitir la emocionalidad del personaje, la cultura, la edad, el sexo, tiene que estar situado en una época, una nacionalidad, la pertenencia a una región, clase social, estado civil, la profesión, el clima, digamos. Hay una serie de ítems que son los que de alguna manera se toman como pilares para poder empezar a desarrollar un personaje. Y por supuesto, en su contexto, ¿no? El vestuario siempre tiene, en mayor o menor medida, el aporte y el apoyo de maquillaje, de caracterización,
el aporte, por supuesto, escenográfico que se le puede dar a un traje. Y en distintas áreas, por supuesto, que va a haber otros recursos tecnológicos con los cuales se va a contar para poder, digamos, terminar como de construir ese personaje. Si hablamos, por ejemplo, vamos a hacer así como una apreciación sobre distintas áreas. Si hablamos, por ejemplo, del teatro, nos referimos al teatro. Hay muchos estilos de teatro, hay algunos que son, digamos, como mucho más conocidos. Pero se podría decir que haciendo una lectura del vestuario de teatro, se podría decir que es el ámbito donde se manifiesta con más pureza en el sentido de lo que tiene que comunicar cómo. No solo por el hecho de que, digamos, estamos dentro de una obra, un contexto y un montón de cosas que determinan cómo tiene que ser ese vestuario, sino también porque el ámbito donde está la sala, donde está la proximidad con el espectador, todas estas cosas, el uso que tiene es indumentaria, es vestuario, la durabilidad, la practicidad, digamos, para los cambios de vestuario, todas esas son cosas que de alguna manera están ligadas al ámbito del teatro, cosa que por ejemplo no sucede en el cine, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se podría decir que ese puede ser el condicionante que puede llegar a tener, o la limitación que puede llegar a tener, no le llamaría limitación, diría como condiciones que tiene que tener ese vestuario para responder a esta necesidad. Es una pena que no tengamos la gráfica. Estoy viendo, no sé si Micaela, Valeria están por ahí, pueden... Estamos esperando a recibir el mail, pero ya lo envío, Valeria. Estamos esperando a que me llegue. Bien, bueno, lástima que eso fue un error, que yo no lo tengo. Sí, acá me dicen Gaby. A ver. En eso estamos. Los tipos de vestuario, ¿vos a qué te referís? Porque yo estoy haciendo un recorrido, digamos, en el vestuario, ¿sí? En el teatro, en la ópera, en la danza, y así vamos a ir avanzando. ¿Vos te referís a eso? En cuanto al protagonismo, bien. Bueno, pero eso era un poco lo que estaba diciendo, que justamente cuando nosotros, si hablando del tema que es en lo que estamos hablando, haciendo algunas referencias, el protagonismo, y esto lo podemos ligar a lo que viene después, que es el vestuario de ópera, el vestuario va a estar determinado justamente por el rol de cada actor, ¿sí? Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, esto, ¿no? De que hay un montón de cosas que determinan cómo tiene que ser ese vestuario. El protagonismo del vestuario depende del protagonismo de cada actor, de cada escena, ¿sí? O sea, vos a través del vestuario justamente le vas a dar el carácter necesario a ese personaje. Y eso está, en el caso del teatro, sujeto a un guión, sujeto a la obra, ¿sí? El vestuarista no trabaja solo, el vestuarista justamente trabaja
con un equipo de trabajo, justamente por esto, porque tiene que cumplir determinadas condiciones. Esto sí te pedía antes, el sexo, la edad, la nacionalidad, están de alguna manera escritos y dictados por la obra, ¿sí? Bien, justamente, si hablamos un poquito de lo que es el vestuario en la ópera, la ópera surge, por supuesto que surge en el siglo XVI y toma muchos recursos de la tragedia griega. Combina como el arte de canto coral, de la declamación, de la actuación, de la danza. Eh, y justamente el vestuario, con esto que estamos hablando del protagonismo, acá justamente estamos hablando de vestuarios que tienen que ser muy suntuosos, que tienen muchos detalles, que tienen ornamentos, que tienen como justamente la suntuosidad la da el ámbito en el que estamos, el ámbito de la ópera. Acá lo que estamos viendo en pantalla son lo que yo hablaba de las danzas tradicionales o las danzas folclóricas. Ah, no lo dije eso, no. No, estamos, Bueno, acá estamos con las imágenes entonces, retomando un poco. a ver, esto de las celebraciones, lo que hablábamos de las celebraciones, eso, ahí está, no es lo de danza viene después. Disculpen la desprolijidad, chicos, pero bueno, estas cosas pasan, realmente hubiéramos querido que no. Bien, seguimos con las celebraciones en las imágenes, vamos a ver si podemos avanzar a lo que es ópera, así ya vamos avanzando podemos pasar un poquito de teatro y después de ópera para que los chicos puedan ver algunas imágenes. Bien. Esto es lo que estamos hablando ahora. Decíamos que el vestuario de ópera tiene que estar a la altura de lo que ese espectáculo justamente ofrece. El lugar donde se desarrolla, la escenografía que se desarrolla. La ópera en general es un espectáculo imponente. Esos vestuarios tienen que responder a esa estética. Entonces, esto que les decía, son vestuarios que tienen muchas características escenográficas. Son vestuarios que están compuestos con técnicas muy artesanales, tienen muchísimo trabajo manual. Como les decía, tiene mucho recurso escenográfico, porque eso es lo que se necesita para poder generar el impacto ese que necesita un traje de ópera para poder estar en ese contexto y generar el dramatismo o la comedia o lo que sea que tiene, que digamos, está todo como exacerbado, ¿sí? Volviendo a los trajes son trajes que tienen mucha superposición para dar esta digamos, como sensación de ostentación. Por supuesto que hay otros personajes que no, ¿no? A esto que nos referíamos antes y que acá me estaban preguntando. Y por supuesto que hay personajes que son protagónicos, que tienen una estética y otros que no. Pero digamos, en líneas generales, digamos, como que todo tiene que acoplarse y acompañar esta estética, ¿sí? Los trajes tienen mucho trabajo artesanal, manual, y tienen mucho trabajo escenográfico. Son trajes que utilizan muchos recursos escenográficos para dar ese impacto visual, ¿sí? No siempre todo lo que ustedes ven en un traje de ópera, tenemos otra distancia con el espectador, y, y se juega mucho con los efectos visuales que genera las técnicas de escenografía.
la pintura, el envejecimiento, digamos, como ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es lo que estaba diciendo justamente. Por ejemplo, ¿ustedes vieron cómo se compone, por ejemplo, un escenario en la ópera? Bueno, esos mismos recursos, la pintura, el aerógrafo, la simulación, digamos, a través de técnicas que tienen que ver con la plástica, ¿sí? Muchas veces los bordados que uno ve en los trajes no son bordados, por darte un ejemplo. Muchas veces están pintados de una manera donde se les da volumen con pintura y eso da el efecto de que es un bordado, ¿bien? Eso es por darte un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Darte un ejemplo. Bien. Después, por ejemplo, los sistemas que se van a utilizar para, por ejemplo, dar volumen a los vestuarios, para tener esos cuellos divinos, esas mangas hermosas. Bueno, por supuesto que no son los mismos recursos que cuando por ejemplo, se hacía el vestuario de época. La ópera tiene mucho de eso, tiene mucho traje de época. Entonces tiene una moldería muy compleja y hoy por hoy, para poder generar ese efecto, por supuesto que se utilizan otras técnicas escenográficas, ¿sí? De realización de ese vestuario. A eso me refiero. Seguimos sin imágenes. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Disculpa, Bien. Valeria, no me llegó el mail todavía. Yo sigo haciendo F5 y no me llegó. Por si estás esperando eso, te lo comento. Sí. O sea, yo estaba tratando de compartir la pantalla una vez más porque reinicié el módem. La verdad es que es rarísimo porque yo acá tengo como toda la señal, no, y en general no tengo problemas y justo ahora la verdad que es una pena. Bien. Vale, de que estás con dificultades también como para compartir pantalla, me decís. Y porque recién estaba compartiendo y aparentemente se fue, voy a probar de nuevo. Sí, ¿Ahí me ven? Yo supongo que sí, porque me aparece este cartel. ¿Me ven ahí? perfecto. ¿Seguimos entonces? Bien, seguimos, bárbaro. Ahora no se ve muy bien, pero bien. Ahora sí. Bueno, pasando a la danza, para hablar un poquito del vestuario en la danza, la idea nuestra, chicos, es poder hacer un recorrido con los ítems principales para poder hablar de todo lo que queremos hablar. Tenemos un tiempo muy limitado, por eso hay veces que no nos vamos a explayar demasiado en algunas cosas, pero sí hagan las preguntas que quieran, correspondientes a lo que necesiten, ¿sí? Bien. Dentro de lo que es el vestuario de danza, hay muchísimos estilos de danza, pero podemos nombrar tres estilos que son como muy característicos, ¿no? Muy conocidos, aparte por todos. El ballet, la danza contemporánea y las danzas folclóricas o regionales. ¿Por qué queríamos hablar de estos tres estilos? El vestuario del ballet, por ejemplo, está muy ajustado a todos los requerimientos funcionales que necesitan los bailarines. Es de mucha belleza visual, tiene también una realización muy minuciosa, muy artesanal, pero sobre todo son vestuarios que no pueden desatender la belleza que tienen que tener, esa línea estética que tiene que acompañar a lo que es la línea estética del ballet, pero sí tiene que tener en cuenta
muchos requerimientos técnicos, ya que es un área artística de mucha perfección. Y en este caso el vestuario tiene que, por supuesto que embellecer la escena, pero tiene que acompañar ese requerimiento, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la danza contemporánea, cuando surge la danza contemporánea, de alguna manera es como un, eh, no estaría bueno decir ponerse en contra, pero es como desafiar esta rigidez que tenía y que tiene el ballet. Entonces es como empieza a tener la danza otra libertad y otra búsqueda. A partir de esa libertad y de esa búsqueda, el vestuario también digamos, se acopla a este lenguaje, con líneas mucho más simples, con tejidos mucho más livianos. Por lo general son espectáculos que tienen, cuando yo digo simpleza, no es que estamos hablando de un escenario vacío con una bailarina con no sé, un enagua. Digamos en la simpleza en las líneas, porque esto es un poco lo que acompaña el concepto de esta danza. Por lo general también se nutre mucho de recursos escenográficos en el sentido de la técnica, de iluminación, por ejemplo. Y a pesar de ser un vestuario que de alguna manera juega mucho con esto de la libertad y lo despojado, a través de líneas muy simples, puede comunicar muy bien también el dramatismo que puede llegar a comunicar la ópera, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablamos de las danzas folclóricas o regionales, estamos hablando de un vestuario, las danzas hindúes, digamos, como ese tipo de danzas, esas manifestaciones. Estamos hablando de un vestuario que está absolutamente ligado y ajustado a la representación tradicional, estética, de los trajes típicos, justamente. Entonces, en este sentido, digamos, como que la creatividad siempre va a estar al servicio de manifestar esa estética, esa identidad, ¿bien? Entonces, como son réplicas, por lo general, de lo que es un vestuario tradicional de alguna región, son también como limitados los recursos con los cuales los vamos a materializar. Porque tienen que ser, digamos, como muy fiel a la tradición de ese traje. ¿Bien? De la danza yo pasaría, por ejemplo, a ver, sigamos tomando de todo lo que venimos hablando, llegamos a un área escénica que a mí me parece maravillosa para el teatro, para el vestuario, justamente, y es el circo. La palabra circo la inventaron los griegos, ¿no? Pero, y fueron, digamos, los que de alguna manera como oficializaron el concepto de circo como espectáculo. Pero la realidad es que 3000 años antes de Cristo, ya existían acróbatas malabaristas en China, en Mongolia, en India. Entonces, una vez que los griegos de alguna manera oficializan esto como un espectáculo, ¿a mí también me escuchan entrecortado entonces? Yo te escucho bien. Están diciendo que me escuchan entrecortado. Qué barbaridad, hoy es un día fatal. Bien, bueno, yo voy a tratar de
acercarme más al micrófono por las dudas, espero que sea eso y que sea bien. Bueno, seguimos con el circo, el vestuario en el circo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza a tener el contacto con América, se toman muchos recursos de las civilizaciones indígenas de acá, de América. Entonces esto enriquece y se suma al circo. Con lo cual se empiezan a generar, digamos, se empieza a generar una estética que es absolutamente lúdica, absolutamente fantasiosa, absurda, y de alguna manera se podría decir que es como un todo vale. El circo pasa desde lo absurdo hasta el horror, y los personajes tienen justamente esa posibilidad que lleva, o sea, nos lleva como espectadores, nos lleva a la fantasía total. Es como que es mutilante todo lo que sucede en un circo, todo lo que sucedía en un circo. Ese es el espíritu del circo. Entonces esto, acompañado por el vestuario, gracias, gracias. Bueno, buenísimo que podemos estar viendo las fotos, porque enriquecen mucho lo que estamos diciendo, ¿no? El vestuario del circo, sí, absolutamente, esto está, cuando yo digo, tiene recursos escenográficos en la realización. Bueno, el vestuario de circo es por excelencia, creo que el lugar donde uno más puede, como creativo, como vestuarista, más puede desplegar su creatividad, su vuelo, su sueño. Todo es posible, todo vale de alguna manera. Todo es cuando yo digo todo es posible, es porque uno puede utilizar tantísimas técnicas textiles y escenográficas para poder darle vida y identidad a un personaje. El vestuario del circo está compuesto no solo por las piezas, por las prendas, sino por los tocados, por el maquillaje, la caracterización, las pelucas. Digamos, tiene como un despliegue que yo personalmente es uno de los vestuarios, de los estilos de vestuario que a mí particularmente más me gustan. Y nosotros, por ejemplo, si hablamos de circo, creo que todas las personas lo primero que piensan es el Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil se podría decir que es como la estilización máxima, ¿no?, de lo que es la expresión del circo. El circo es un género que muchísimo tiempo tenía como una cosa como devaluada, tenía como poco valor, era algo como muy popular. Sin embargo, muchas compañías han hecho un desarrollo estético del circo y lo han llevado justamente a que sea un espectáculo de lujo, absolutamente. Y yo creo que es como dentro de, si hablamos de teatro, si hablamos de danza, si hablamos de ópera, de teatro griego, digamos, el circo me parece que de alguna manera reúne todo eso, ofreciendo un producto nuevo ante todo eso. Es como utiliza recursos de distintas áreas para generar este espectáculo artístico. ¿Sí? Bueno, yo quería más o menos hacer una reseña de estas cosas, porque queríamos adentrarnos un poco más ahora en el cine, en la música, porque de alguna manera hay algunos conceptos que varían y que cambian acá, ¿no? Entonces es como si sería como una segunda parte a la que nosotros queremos ahora pasar. ¿Bien? Bueno. Sí.
Bueno, Le voy entonces, a dar la palabra a Vale porque yo ya quedé difónica. si me escuchan, ¿no, Gaby? Yo te escucho bien, Vale. Yo lo que sí les recuerdo que como estoy compartiendo pantalla, que no las puedo leer, pero por ahí Gaby, si surge Sí, alguna yo te asisto con eso, por supuesto. tal cual. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces a mí me gustaría retomar lo que mencionó Gaby con respecto a algunas de las características y consideraciones acerca del estudio. Y bueno, yo voy a usar la sección de cine para poder ejemplificar y explayarme un poco más en todos estos aspectos que vamos mencionando. La verdad es que son súper importantes para poder tener más herramientas para llevar a cabo la actividad del taller que vamos a plantear, donde en breve vamos a analizar juntos algunas imágenes, ¿sí? Bueno, para empezar les traje el ejemplo del Gran Gatsby, en sus tres versiones, que en realidad me parece que es una cuarta, la original, no sé si es en los 20, me parece. La primera foto corresponde a la versión de 1947, sería esta. La segunda y la tercera corresponden a la versión de 1972, con la colaboración de Ralph Lauren. Y por último, acá, se encuentra la versión más reciente del 2013, cuya vestuarista es Catherine Martin, y para la cual se alía con marcas de lujo, como por ejemplo Prada y Tiffany. El vestuario está confeccionado con telas muy lujosas, como el terciopelo y pieles, y para crear este look de los años 20 se usa mucho brillo, mucho adorno, con lentejuelas, piedras, perlas brillantes, y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, continuando, se fue, ¿no? Ahí está, sí, me voy dando cuenta porque me desaparece el cartelito de abajo y ahí me doy cuenta. Bueno, ahora sí estamos con Cleopatra entonces. Continuando entonces con esta otra película de carácter histórico, tenemos el ejemplo de Cleopatra. Esta película es de 1963, cuyo vestuario es de Nino Novarese, y bueno, vemos a la actriz Elizabeth Taylor, que tuvo 65 años de vestuario, 65 en toda la película. Todos muy ostentosos como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, siguiendo la misma línea, tenemos a María Antonieta. Esta es la versión de Sofía Coppola del año 2006, quien tiene una estética muy particular, con su característica paleta en tonos pasteles, y la vestuarista es Milena Canonero. La verdad que a lo largo de la película resulta interesante cómo vemos el desarrollo y la evolución del personaje. ¿Sí? Ella llega de Austria a los 14 años y vamos viendo, digamos, la vemos madurar a lo largo de la película. Vale, no se está viendo, yo por lo menos estoy viendo la gráfica de... Ok. Ah, bueno, listo, Caro, no se preocupen, ya le saqué la onda, tengo que tocar todo el tiempo para volver a compartir. Gaby, si me querés decir por audio si ya se ve lo de María Antonieta. Sí, ahora Ahora, sí. bueno, entonces esto era un poco lo que les estaba contando de María Antonieta, ¿no? Como que la vemos madurar a lo largo de la película. Es interesante la propuesta de vestuario porque si bien es de época, tiene toques muy actuales. Se puede ver, bueno, claramente la ostentación y el detalle en cada traje. Y por ejemplo acá vemos que sale de la característica tonalidad pastel para irse al color negro que vendría a representar un poco la rebeldía del personaje. Acá también podemos ver que se dejan ver en una toma, en un plano,
de acercamiento, unas Converse, ¿no? En medio de todo lo, también color pastel, en medio de todo lo que es vestuario de época. Vale, acá me piden el nombre de la vestuarista de Cleopatra. ¿Lo podés repetir? Sí, a ver, voy a dejar de compartir un segundo, así lo puedo anotar en el chat. Buenísimo, dale. Perfecto. A ver, un segundito, perdón, pero está bueno esto, que cuando surgen inquietudes, Sí, pregunten lo que necesiten, lo que quieran, consulten, participen, porque es la idea, ¿sí? bueno, ahí los dejé, ¿sí? Voy a seguir compartiendo pantalla. Gracias, Vale. No, por favor, gracias a ustedes y una vez más, gracias por la paciencia, Bueno, entonces ya hablamos de María Antonieta. Luego podemos ver la referencia del Gran Hotel Budapest, del director Wes Anderson, quien también trabaja con una estética y una paleta muy particular. Seguro acá más de uno lo conoce, da temas familiares, es un director muy, muy interesante. Tiene, por ejemplo, esta película, tiene los Tenenbaum, que también está buenísimo, y bueno, los recomiendo si no lo conocen, igual que Sofía Coppola, también son directores para buscar. Bueno, acá lo que me interesaba mostrarles más que nada era la elección de hacer que un personaje esté asociado a un color a lo largo de toda la película. En cada escena que aparece ella, creo que se llama Agatha, aparecen tonos rosas y nude. Acá también podemos ver otro personaje de la misma película, bueno, la actriz fue envejecida mediante el uso de maquillaje y su vestuario parece inspirado en la obra de Klimt. Así que bueno, digamos que podemos ver cómo el cine se nutre también del arte, ¿no? La vestuarista también es Milena Canonero, de nuevo, muy exitosa, que ganó un Oscar en 2015, ahí ya sé que se fue la imagen, un segundo, ahí vuelvo, para mejor vestuario, ¿sí? En el 2015. La verdad que es súper interesante. Y ya podemos empezar a ver como las diferencias, ¿no? Dentro de los personajes de una misma película, como este vestuario nada tiene que ver con la sencillez de este otro personaje, ¿no es cierto? La verdad que esta película es muy rica para analizar en vestuario en general y tiene muchos simbolismos y significados que yo por ahí no estoy al tanto de todos, pero para quienes tenga curiosidad, la verdad es que se lo recomiendo mucho a este director. Bueno, acá les traje un ejemplo de la película Gris, que fue filmada en la década del 70, pero la verdad es que está ambientada en los 50. Y lo que me interesaba mostrarles era la evolución del personaje, ¿no? Cómo pasa de una imagen, la protagonista, Sandy, mucho más ingenua y aniñada, a una mujer que la ve ya como con otra presencia, otra actitud, e inclusive apoyado por el cambio de materialidad, ¿no es cierto? Aparece en textiles como el cuero, bueno, ella está en otra situación, hasta inclusive con un cigarrillo en la boca, que nada tiene que ver con esta primera foto. Eso a mí me resulta siempre muy interesante, como ver la evolución de los personajes. Acá para mezclar un poco con series, que me encanta, yo creo que últimamente, y encima dada la situación de la cuarentena, estamos todos pegados a la pantalla, y bueno, yo personalmente disfruto mucho de ver series. Esta es una serie que se llama The Crown, que está inspirada en la vida de la familia real. Bueno, también ganó Oscar a Mejor Vestuario. En las diferentes temporadas podemos ver las distintas etapas de la reina en sus distintas edades. Yo en este caso les puse dos fotos de la reina y esta
esta foto, digamos, más de la derecha, es la hermana. Pero me parecía como muy pertinente para que vean el nivel de detalle de los bordados, las piedras. Es un trabajo increíble, la verdad. Acá en el medio lo que se puede ver es la similitud entre, digamos, lo que es la vida real y el personaje, ¿no? La actriz ya, digamos, fundida con este vestuario, que además, como que, digamos, el actor cobra vida, el personaje cobra vida a medida que el actor se va poniendo el vestuario, ¿no? Y se empieza como a mimetizar en este mundo, y a eso, como se mete en el mundo de la fantasía en este caso, ¿no? Pero, bueno, inspirado en la historia real. Es más, algo que también hay que tener en cuenta, lo que es el vestuario y la caracterización de un personaje, es si tiene gestos particulares, ¿no? En este caso, si mal no recuerdo, la reina tiene como un andar particular, camina de una forma en particular, y la verdad que la actriz lo encarna súper bien. Disculpa, Valen, que decíamos, ¿no? Esta como comunión que tiene que haber entre el vestuarista y el artista. El artista también es un artista, por supuesto. Pero estamos hablando y denominándolo con su rol. Pero muchas veces el trabajo que se hace en conjunto también tiene que ver con estos pequeños detalles. Quizás el actor, para poder personificar a un personaje, requiere y necesita de tal elemento, o requiere o necesita de determinado, no vestuario, pero por lo general eso sucede mucho con elementos, porque de alguna manera la caracterización, la interpretación que hacen y la necesidad que tienen pasa quizás por un accesorio, por un objeto, o por algo que de alguna manera se le llama como los soportes que van a ser de esta caracterización y la interpretación, no caracterización, la interpretación de este personaje, ¿sí? Va a enriquecer. Entonces, a mí me pasaba mucho eso que me decían, Gaby, por ejemplo, no puedo llevar tal cosa, me decían, como era para interpretarlo necesitaban ese objeto. Entonces es muy interesante esto, porque la construcción de ese personaje, ahí es como para que vean la importancia que tiene el vestuario en la interpretación de un personaje, ¿sí? Entonces Sí, digo, bueno, pero pone de otra forma. Imagínate esta reina sin corona, digamos, ¿no? O sea, me parece que tiene una carga simbólica muy, muy importante. Por ejemplo, ¿no? Por decir, no sería la misma reina. No sé no, qué. no, obviamente, y eso lo define el vestuario, la Claro. interpretación y el vestuario que le hagamos a este personaje, por supuesto. Pero sí, es súper interesante el diálogo que tiene que existir entre el vestuarista y quien va a encarnar al personaje, ¿no es cierto? La verdad que sí, interesante. Bueno, también continuando con lo que es series que remiten a alguna época, alguna década, les traje Ratched, que es bastante nueva en Netflix, no tiene desperdicio, la verdad que el vestuario y la fotografía de esta serie a mí me dejaron sin palabras. Yo, bueno, les traigo como un salpicón, ¿no? de ejemplos, pero si pueden verla, pueden acercarse, la verdad es que es increíble. Bueno, acá la serie está ambientada en los 50, podemos ver, por ejemplo, en el vestuario el típico New Look de Dior. Este es un traje de Dior. Ahí escucho que comentan, pero no los puedo leer. Después, por otro lado, bueno, ella es enfermera, y acá podemos ver
¿no es cierto? Digamos, a todas las enfermeras, a mí me parece muy interesante cómo el tema de los uniformes hace que de alguna manera es como que fuéramos todos iguales, ¿no es cierto? Pero a su vez hay pequeñas diferencias. Primero que no es lo mismo, en este caso, el vestuario masculino que el femenino, por decirle de alguna manera, ¿no? Y también vemos distintas jerarquías. Vemos, por ejemplo, la aprendiz de enfermera que todavía no terminó de estudiar, y vemos las que sí, y tal vez justo a ellas en esta foto no se les ve, pero ellas son como las que dirigen todo, y entonces tienen un pin, como un broche, que las identifica como tales, ¿no? Entonces, todos esos pequeños, grandes detalles como que para mí van sumando muchísimo. Creo que también no es lo mismo caminar, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, no sé, con unos zapatos de la década o con unas zapatillas de ahora, digamos, ¿no? Como que mismo, como decía recién también con respecto al otro ejemplo, hasta el caminar va a ser diferente, la postura va a ser diferente. Me parece que son consideraciones interesantes para tener en cuenta. Después por acá les traje también, siguiendo con las series y con el tema uniformes, les traje dos, bueno, hablan como medio de la misma temática, como son cárceles de mujeres, bueno, y todas las historias de cada una, ¿no es cierto? Pero bueno, también vemos cómo dentro de los uniformes podemos detectar que no todas como que lo habitan de la misma manera, digamos. Algunas pueden usar, no sé, manga larga abajo, otras se lo pueden arremangar, ya estaría como indicando como cuestiones más de la personalidad, o bueno, también el tema de incluir los tatuajes, no todas van a tener tatuajes, no todas van a tener por ahí alguna profesión dentro de la cárcel, de todas formas, como el caso acá de la chef, acá en la esquina, o bueno, vemos a la estilista, peinadora, digamos, dentro del ámbito de la cárcel. Bueno, en este otro lado de Vis a Vis vemos cómo también el uniforme, o sea, tiene un desgaste. Bueno, acá parece que hubo un accidente, pero digamos, como por ejemplo, este personaje lleva el cuello de una forma, en cambio tal vez este otro personaje lo lleva diferente, como que son pequeñas cosas que van a hacer a la caracterización, ¿no? También, si hubo un accidente, ¿no? Yo lo digo de esa forma, si hubo un accidente, o sea, es lógico que ocurra esto en el vestuario, ¿no? Que se manche, no va a estar blanco, inmaculado. Acá se nota que esto fue lavado un par de veces, la plana está como súper brillante, como en el otro lado, que por ahí era la foto de presentación de la serie, digamos, ¿no? Acá ya se nota que hubo un poco más de guerra, por decirlo de alguna forma. Bueno, también con los uniformes, ver cómo algo tan simple como un mono, por así decirlo, como una de estas monoprendas, cómo puede resultar tan icónico, ¿no es cierto? Acá tenemos el caso de la Casa de Papel, con el uso de estos monos rojos y de estas caretas, es sumamente icónico, que con tan poco pudieron lograr un montón. Y ahora, inclusive hoy en día, mismo en las manifestaciones sociales, la gente sale, siguiendo un poco la temática de la serie, sale a la calle con vestido de esta forma. La verdad que es llamativo cómo es que se puede generar tanto impacto. Bueno, acá por ejemplo vemos una serie que la verdad es que a mí me encantó, es un poco cruda, como muchas, pero me encantó el vestuario y la fotografía. Con Gaby hablábamos como de que esta foto es bastante fuerte, como hasta inquietante. Ahora No sé, no se está viendo ahora la imagen. ay, gracias, perdón. Mm, Gracias por pasar. perdón, estaba así acá en el cuento de la criada,
lo impactante, ¿no? De esta imagen. ¿No es cierto, Gaby, que Sí, estuvimos eso hablábamos justamente ¿vieron cuando en un momento yo hablaba, decía la simplicidad? Uno cree y considera que la simplicidad no puede tener un lenguaje tan impactante como, vuelvo a la suntuosidad del traje de época de la ópera. Sin embargo, acá, si hacemos una observación de esta hilera de mujeres, si uno mira objetivamente, dice, bueno, tienen unas túnicas, tienen unos sombreros que remiten, ¿no?, a la época de, ¿cómo es? Ahí no me salen, chicas, disculpen, chicos, disculpen, chicas, chiques, pero ¿a qué voy yo con esto? Si nosotros vemos y observamos esas líneas, esa imagen es escalofriante. Entonces, digo, miren como con qué simplicidad, ¿no? Acá no hay caras cortadas, digo, no, es una imagen que tiene como, como una línea tan fría que muestra absolutamente, o sea, yo no veo la serie, pero veo esa escena y digo, yo no sé si quiero ver esta serie, ¿se entiende? Digo, por lo menos eso es el lenguaje que yo veo, es lo que a mí me genera, ¿no? No la otra imagen es como más caricaturesca, acá le comentaba a una participante, yo decía, ¿cómo esta reinterpretación, ¿no?, de este concepto de uniforme? Eso está bueno, eso está genial. Pero la otra imagen, no sé qué les parece a ustedes, pero a mí me parece que en esa simplicidad, en esos toques, esos volúmenes, esos pliegues, esas bocas tapadas, digo, wow, sí, es a mí me escalofriante. generaron seguramente lo que quieren generar. Ahora en breve les tengo un par de imágenes para analizar, por ejemplo, de esta serie, a ver qué me dicen. Bueno, continuando, esta es una película, Mad Max, eh, digamos, en un mundo post-apocalíptico. El vestuario es de Jenny Pivan y ganó el Oscar a Mejor Vestuario en el 2016. Eh, bueno, acá, por ejemplo, es muy importante lo que es el desgaste de las prendas. Me refiero a que si las prendas no estuvieran tratadas, ensuciadas, arruinadas, desgastadas, no colaborarían para nada a la veracidad del contexto que se está planteando, ¿no? De hecho, acá, por ejemplo, podemos ver a la protagonista, Charlize Theron, que inclusive le falta un brazo, y cómo a través del vestuario obtiene como ese apoyo, ¿no? El vestuario de esta película en su momento fue fantástico justamente por el trabajo que tenía igual estéticamente era bellísimo, eh, no sé si es la mejor imagen de apocalíptico, según mi opinión, ¿no? Pero digo, fue un vestuario que en su momento irrumpió, digamos, con una estética fuerte, porque ustedes también tienen que ubicarse en el contexto, ¿no?, en el que estamos viendo por ahí determinadas imágenes, el efecto que tenían en ese momento, porque quizás esto ustedes los ven ahora y dicen, ay, bueno, es un vestuario así nomás. Bueno, en su momento fue bastante revolucionario, digamos, estéticamente, y eso también está bueno, siempre hay que ubicarse en la época, en el momento en el que estamos haciendo un análisis, ¿no? Y esto también es importantísimo para la creación de los personajes. Bueno, quería sumar eso. Perfecto, sí, gracias, Gaby. Bueno, acá continuando con el mundo apocalíptico, les traigo a un personaje de la famosa serie de zombies, The Walking Dead, del cual podemos ir viendo su pasaje de la niñez a la adolescencia en tiempo real, digamos, ¿no? Me refiero a que en las series se da algo que en las películas no, que es que el mismo actor continúa trabajando a lo largo de los años. Entonces, cuando inició la serie
tenía, no sé, una edad, y lo fuimos viendo crecer. Eso también, lógicamente, se replica en el vestuario. Lo que podemos ver acá es cómo él tiene este sombrero que era de su padre, que era sheriff, cómo lo mantiene a lo largo de la historia, pero bueno, digamos, ya acá en el medio lo vemos como más preadolescente y ya como inmerso en este mundo apocalíptico, con la suciedad de la ropa, bueno, con esta situación de que tiene que portar un arma para defenderse y es un niño. Y ya en esta última foto lo vemos con el mismo sombrero, pero como que ya, digamos, atravesó un par de luchas, digamos. También vemos que en el camino perdió un ojo, que es también muy interesante. Yo no sé si acá se llega a apreciar, pero todo el trabajo de maquillaje que hay alrededor, como indicando esta piel lastimada, tal vez hasta el punto de la venda. Cómo él mantiene el mismo estilo de vestimenta a lo largo de su evolución, pero vemos los cambios físicos, ¿no es cierto? Y bueno, de evolución del personaje. Sí, acá, disculpa, Vale, acá justamente una chica que está participando dice que de esta serie le llama mucho la atención el uso de la paleta de colores, las texturas y cómo predominan y se mantienen a lo largo de la serie. Bien, eso es interesante la observación. Sí, espectacular. Muchas gracias. Y de alguna manera eso genera como un clima, ¿no? Mantener, digamos, como quizás el recurso este de los colores y las texturas, habla como de esta situación emocional que se va dando a lo largo de la serie, y de alguna manera es como si quisiera mantener ese espíritu, ¿no? Ese clima. Eso es una apreciación que hago solo viendo esta imagen y por este comentario que hizo la participante. Bueno, acá les traje así algo simple, pero para mostrarles cómo, de nuevo, como mencionaba antes, con algo por ahí muy simple se puede lograr algo icónico que perdure en el tiempo. Como el traje de Kill Bill, que digamos, no es un traje de ópera, no tiene mucha elaboración, que digamos, pero es sumamente icónico. Y lo recordaremos siempre y cada vez que veamos una foto vamos a saber que es Kill Bill. Acá por otro lado, la peli Clueless, que es, Kill Bill es del 2003, Clueless es del 95, y también es súper icónica, se sigue usando hoy en día como inspiración, realmente perdura. Bueno, por último, para cerrar esta parte como de cine y televisión, les Disculpa, traje algo. por algo que están diciendo acá, ¿no? Dicen extremadamente simbólico, sí, y qué fantástico que sucedan estas cosas, ¿no? Porque vos decís, bueno, pantalón amarillo, chaqueta amarilla, unas rayas así acá, listo, resolviste el personaje que se va a acordar todo el mundo, que todo el mundo identifica. Entonces, volvemos a esto, ¿no? Que hay veces que con un mínimo detalle que nosotros podemos incorporar, generamos esto, que este personaje quede en la memoria de todas las personas. Es increíble. Sí, la verdad que es súper interesante. Bueno, yo acá, por último, como decía, les traje algo del vestuario de Game of Thrones. Para mí, bueno, esta es una serie que se filmó desde el 2011 hasta el 2019, tuvo 8 temporadas. El vestuario es de Michelle Clapton, y para mí no tiene desperdicio. O sea, a mí me encanta lo que es este tipo de vestuario como de época, si bien esto no es que tiene un año en particular, alude mucho al vestuario de época. A mí realmente no sé, me deslumbra, o sea, no puedo creer el detalle en los bordados, toda la simbología que hay detrás. Eh, La sastrería.
esta sastrería impecable, lo que es por favor, impecable. No, de verdad que me apasiono porque no lo puedo creer, o sea. De hecho, yo recuerdo la vez que vi el episodio, Disculpa, decíate, estas prendas, estos vestuarios, tienen un trabajo como el que tiene la alta costura, realmente. Acá no es que se simplifica la confección, digamos, no, para nada. Este tipo de series o de películas de vestuarios que tienen esta imponencia, están realmente diseñados y creados. Hay mucho material para ver de los making of, de los talleres, de películas, de los vestuarios de películas. Y justamente se ve el trabajo, se puede comparar tranquilamente con los talleres de alta costura de los grandes diseñadores. Es maravilloso. Por ahí sí, por supuesto que va a ver, digo, bueno, ¿van a abordarlo en oro? No, no lo van a abordar en oro. Pero digo, pero el trabajo que tiene artesanal, las manos que trabajan en esos vestuarios, es fascinante. Son piezas, obras de arte. Totalmente de acuerdo. De hecho, en Netflix hay justamente un making of de Game of Thrones. Creo que, no sé si del último capítulo, no me acuerdo, yo lo vi, pero en este momento, yo a veces tengo medio mala memoria. En este momento no recuerdo exactamente. Ahí se fue la imagen, ¿no? Ahí está. Ahora sí, ya volvemos. Hay una parte del making of que habla del vestuario y la verdad que es impecable, no tiene desperdicio. Si lo quieren buscar, véanlo. Yo recuerdo cuando vi el episodio en vivo en el que Cersei, que es este personaje, sale con este corset, armadura, y me volví loca. Dije, quiero esto ya. Lástima que no puedo salir a la calle así, pero la verdad es que hermoso. Miren lo que es este trabajo. Y además, no me quiero como desvirtuar, podemos ver como la diferencia, ¿no? También, una vez más, la evolución del personaje, de una postura como mucho más relajada, hasta cuando ya entra en guerra o cuando ya lo perdió todo o le dio por perder todo y ya es muchísimo más austera. Digamos, sigue demostrando poder, siempre lo que sea, por ejemplo, cuellos elevados o hombros, digamos, como expandidos, que sobresale el cuerpo. Eso, por lo que yo tengo entendido, en general significa poder. Mismo acá, como todo este trabajo, como que el vestuario sigue diciendo, digamos, soy acaudalada, pero bueno, mucho más austero, ¿no? Acá seguimos viendo el león, lo que representa a la familia. Bueno, acá también la vemos como ya con otra actitud, otra cara y bueno, ya en otra situación. Bueno, acá les traje así para que chusmen algunos figurines, porque los figurines de vestuario no son los mismos que en moda. En moda se usan los figurines estilizados y en vestuario se busca tal vez representar otra instancia, ¿no? Otra situación. Representar al personaje, tal cual. Tiene que ser lo más fiel posible. Los personajes no son todos modelos de 1,80, o sea, hay un montón de distintos tipos de cuerpos reales que bueno, que están contemplados en lo que es el personaje. Bueno, acá vemos la misma evolución, se podrían haber todavía más fotos, pero bueno. Pero tenemos que hablar un poquito de música. Sí, también. Bueno, también se ve la evolución, ¿no? Como ni siquiera se acentúa la cintura cuando es prácticamente una niña y cómo va evolucionando y creciendo y madurando su personaje. Un último detalle, ella, ya hacia el final de la serie, tiene el pelo condensado y es porque, digamos, en lo que era como su tribu, por decirlo de alguna manera, y cada trenza representaba una victoria de cada una de sus batallas.
así que imagínense el poder que había en este personaje. Bueno, pasamos a la música. Vamos a tratar de agilizar un poquito, a ver A ver si... si podemos, si llegamos, pero la música también, digamos que lo podemos simplificar. Acá viene, digamos, ya como una parte, se podría decir, como un poco más distendida, pero no menos importante. No, tal cual. Bueno, Como comentaba que nosotros elegimos hablar de la música por la influencia que ha tenido esta música en líneas generales. Yo voy a decir esto y si querés después, Vale, continúa. sí, Pero lo que nosotros creemos, lo que opinamos y estamos como bastante seguras de esto, es que en algún momento la música empieza a tener una voz social, una voz de protesta, una voz, era como la voz que utilizaban las distintas tribus, las distintas grupos, que de alguna manera necesitaban esto, ¿no? Tener una voz en la sociedad. Eh, y de esa manera generaban, no solo que hacían un género musical, géneros musicales que fueron absolutamente determinantes en la música, en este estilo de música, sino que también todo esto estaba acompañado de una estética que influyó absolutamente en la moda. Entonces, por eso también nos parece interesante hacer como un pequeño recorrido sobre el vestuario en la música, la importancia que tiene y que ha tenido en la industria de la moda. Así que si querés empezar, vos, Vale, vamos sumando. dale, cómo no, sí. La verdad que Gaby tiene un montón de data interesantísima sobre música, así que seguramente me puede ir aportando. Bueno, los sutis y los sasus. Viene el suit suite, que es un estilo de traje que estuvo de moda entre las décadas de los 30 y los 40. Eh, bueno, lo que... Surge porque por la comodidad que tenía, pero por varias cosas. Una de ellas es la comodidad para el baile, para bailar. Los estampados eran justamente para hacerse notar. Lo mismo que los sombreros, vean lo que son los sombreros. Eh, pero aparte, porque era una indumentaria que les tenía que permitir esas situaciones que por ahí tenían de tener que escaparse, de salir corriendo porque la policía, porque estaban haciendo algo que no tenían que hacer. Digamos, nace de un grupo, nace del jazz, pero nace de un grupo, digamos, como bastante marginal, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Después Era, los blancos lo adoptan, como empiezan a tomar cosas del jazz, también empiezan por supuesto que lo estilizan, ¿no? Después se estiliza esto, pero el estilo de los años 50 de los varones americanos es una estilización de esto. Eso quería decir. bueno, sí, y como vemos, está compuesto por un traje, un pantalón de tiro alto, anchos que se van ajustando un poco hacia los tobillos, se usaba en general con tiradores y siempre acompañado de un abrigo bien largo, con solapas anchas y con los hombros bien anchos también, y siempre acompañado de sombrero. Hay una Bueno, película, Malcolm X, que hablando de películas, hay una escena, en el principio de la película, hay una escena donde justamente sus inicios, que fueron así, delincuencia total, estaban todos ambientados digamos, en el ámbito donde se manejaban estos grupos. Y él está vestido de esa manera. Es una linda película, no solo por la historia de Malcolm X, sino también porque es muy rico con todo, digamos,
el desarrollo de vestuario que se ve, donde está este tipo de prendas. Bueno, Bueno, acá ya nos vamos a la década del 50, trajimos ejemplo de rock and roll con Elvis y, y con Bill Haley. acá lo que sucede es que justamente la juventud empieza a necesitar tener una voz. Antes eran niños o eran adultos, y como se empieza a descubrir este nuevo segmento, como que empieza a surgir el segmento de los jóvenes, que de alguna manera, por supuesto, lo que querían era transgredir, como siempre, entonces empiezan a utilizar una indumentaria que para esa época, justamente, era muy, muy transgresora, ¿sí? Yo lo que les quería mostrar es que, bueno, por un lado por ahí está, no sé, en Estados Unidos, Elvis y el rock and roll, y por otro lado, Vale, no se está viendo. eh, a mí me parece que sí, que estoy compartiendo, pero salgo y de nuevo lo comparto, por las dudas, por ahí está a punto de fallar. Bueno, entonces les decía, los Teddy Boys son como considerados como el primer movimiento cultural juvenil en Inglaterra, digamos. Si bien lo otro era en Estados Unidos, acá también les trajimos como un ejemplo del Reino Unido. Surge en Londres entre el 53, 55 más o menos, y bueno, después se expande. Bueno, son jóvenes que fueron imponiendo su estilo en las calles, con una estética súper particular, tenía que ver con la posguerra, la forma de expresar su insatisfacción, digamos, con la sociedad. Y bueno, eh, esto está relacionado con lo que era la sastrería en Londres, con Savile Row. Intenta revivir de alguna manera el estilo de vestir de los hombres en lo que era la era eduardiana, de principios del siglo XX. ¿Sí? Por eso vemos este tipo de trajes. vamos a tener que avanzar así, porque si no, no vamos a llegar a mostrarles las imágenes de la actividad. Bueno, Bueno, acá vemos lo que se conoció como Swinging London, un fenómeno orientado a la juventud que hacía hincapié en lo nuevo y lo moderno. Después podemos ver la psicodelia, que promovía la empatía con el planeta y el uso de la música como herramienta de meditación. Ponele. los viajes místicos, y de ahí surge una indumentaria que está absolutamente ligada a los viajes experimentales con drogas, al ácido lisérgico, ese tipo o sea, está relacionado absolutamente los colores que se usaban, el famoso batik, todo ese tipo de prendas, y bueno, acá tenemos unos referentes tremendos, realmente Jimi Hendrix, era un viaje su concierto, ¿no? Y bueno, Sí. y justamente empiezan a tener ese contacto con ese pedido, digamos, que hacen de búsqueda interior y de reconexión con la naturaleza, es lo que hace también como esa cosa despojada en las prendas que utilizan. Luego también tenemos el punk, también llamado punk rock, que bueno, es un género que surgió, digamos, a mediados de los 70, entre los 70 y los 80, y bueno, digamos, tiene... En realidad el punk surge en Nueva York, hay un primer referente del punk rock, que es el primero que usa, si yo no estoy mal, es el cantante de Television, creo que era así, Richard Hell, me parece. Después, si quieren, les paso bien el dato. Pero Malcolm McLaren, el que se le atribuye que ser el creador de esta estética, junto con Vivian Westwood,
ve un concierto en Nueva York y esa estética es la que la lleva a Londres. Y ahí es cuando crean la primera tienda con Vivienne Westwood, que se llama Sex, y es donde forma el que se considera el primer grupo de punk rock. Pero la estética punk, el inicio de la estética punk, ya tenía un inicio en Nueva York. Lo que pasa es que, por supuesto, este grupo de gente lo magnifica, lo oficializa y le Se da, lo digamos. claro, y le da como todos esos matices que hacen a esta estética inconfundible, ¿no? Claro, como esta estética de contracultura. Bueno, vemos, digamos, elementos característicos como el uso de las púas, tachas, alfileres de gancho, bueno, el material de cuero, la customización de las prendas, la búsqueda en general por diferenciarse del resto de la sociedad, ¿no? Como en esta situación. Bueno, después, a partir de los 60, o sea, esto es como un ida y vuelta, ¿no? No es exactamente una línea del tiempo, pero más o menos. Bueno, a partir de los 60 surge el reggae en Jamaica. Eh, Primero surge el early reggae, que también es conocido como skinhead reggae, debido a lo popular que era en lo que era la cultura inglesa de la clase obrera. Y bueno, luego tenía que ver con el tutón, con la inclusión digamos, de los blancos y los negros. Eh, Tiene mucho que ver también, acá puse los Root Boys y bueno, los skinheads, que contrario a lo que cree mucha gente, el skinhead siempre fue antifascista y lógicamente en contra de los nazis. Lamentablemente hay veces bueno, que digamos que corren rumores que no son ciertos, las fake news, bueno, no, los skinheads siempre estuvieron a favor del tutón, ¿no? De la unión de Sí, blancos también y... porque también grupos toman determinada estética y de alguna manera, como es, se pierde la voz original que había, ¿no? Que eso ha pasado con muchísimos grupos sociales. Después, por ejemplo, podemos ver lo que es el early reggae, perdón, ese ya el reggae roots, que tiene que ver con las raíces, que es una música mucho más espiritual, donde en general se le habla a Dios o a Jah, que bueno, ya tiene mucho más que ver con Bob Marley. Ese fue, perdón, esto es medio tedioso, pero bueno. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, entre los temas más recurrentes se encuentran la resistencia al gobierno, la opresión racial, y bueno. Después tenemos el glam, que surge más bien a principios de los 70. Y es acá lo tenemos a David Bowie con su estética extravagante y muy icónica. Me imagino que seguro todos lo están reconociendo en varias etapas, varios discos. El glam rock en realidad surge de una fusión y de una digamos, forma y como andrógina, ¿no? Sí, Juega con el vestuario de una manera, o sea, estilizada en esto, porque si ustedes, no lo podemos hacer ahora por ahí ese análisis, pero si hacen un análisis entre lo que era la vestimenta, por ejemplo, del varón o de la mujer, había una absoluta similitud. El varón, por ejemplo, hay muchos grupos de glam rock, bueno, acá estamos viendo los New York Dolls, jugaban absolutamente con su homosexualidad, con su transvestismo, pero además estaba, digamos, como
muy influenciado por lo que en ese momento también era, digamos, como el circuito donde se manifestaba esta estética, que estaba también ligado a las discotecas, a las luminarias, digamos, a todo lo que de alguna manera pertenecía a ese ámbito, ¿sí? Estas bandas, por ejemplo, que estamos viendo, en realidad, por ejemplo, que tienen, no eran bandas de disco, pero de disco music, pero digamos eran como los más transgresores en esto de los New York Dolls. Creo que deben haber sido de los primeros que aparecieron con unas plataformas totalmente Sí. amanerados, y parecían mujercitas, o sea, entonces digo, en ese contexto era transgresor absolutamente. Ahora lo vemos y decimos que es fascinante, ¿no? Sí. Bueno, pero quería sumar un poquito de eso, para decir No, algo. totalmente, totalmente de acuerdo, la verdad que sí, este, muy bueno el aporte. Bueno, después seguimos con el grunge, que es se puede decir que es un subgénero del rock alternativo, que está influido también por el punk, que bueno, se expandió, digamos, a nivel mundial en la década del 90 con el éxito que tuvo Nirvana. Acá vemos al icono Kurt Cobain, que era el cantante de la banda. Acá vemos a la que su novia, madre de su hija, Courtney Love, con su banda Hole. No se ve Ah, perdón. no se ve la foto, vale. Ay, 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 ay. Ahora debería empezar a verse. Bueno, como les decía, Está queriendo, ahí está. genial. Bueno, después viene el hip hop, que es una cultura originada, tengo entendido, en lo que es el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre jóvenes afroamericanos y latinos. Surge en los 70 y bueno, es algo que continúa evolucionando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Con Vale hablábamos mucho del hip hop porque es uno de los géneros musicales que es justamente dentro de lo que es, o sea, el vestuario que estos artistas utilizaban, tiene un montón de tips que ahora les vamos a nombrar algunos. Es el género musical que más, o sea, que ha ganado millones y millones de dólares en la industria de la moda, digamos. ¿Cómo se impuso mundialmente el estilo que ellos de alguna manera crearon? Tiene los orígenes ahí, ven que hay una foto que está, o sea, con el equipo de gimnasia, después empieza a haber como otros recursos y algunos están absolutamente ligados, por ejemplo, esto que es muy simpático, bueno, no sé si es simpático, pero la otra vez lo hablaba con Vale, se lo comentaba, que las zapatillas sin cordones, los pantalones caídos, eso era como, de alguna manera, el lenguaje carcelario. En las cárceles no podían usar cinturones, no podían usar cordones, entonces de alguna manera ellos reivindicaban eso como estética para moverse en la calle. El hip hop en realidad está compuesto por lo que es el breakdance, por los DJ, y por el rap, por los raperos. Y eran todos guetos que competían. Entonces, por eso también la evolución del vestuario, porque los grafiteros, por ejemplo, necesitaban una indumentaria determinada para poder hacer su despliegue, hacer los grafitis, desaparecer, correr de la policía. Eh, los que hacían breakdance en sus competencias necesitaban ver qué ropa les venía mejor para poder competir.
Y los raperos, los DJ, los raperos fueron posterior, pero, y los DJ también tenían que buscaban una estética que los diferenciara de los otros DJ, ¿sí? Entonces, digo, está absolutamente libre, es una cultura, está considerado como un movimiento cultural absolutamente. Ya les vuelvo a decir, en lo que ha generado en la industria de la moda, en la industria de la música y en la industria de la moda, que perdura hoy, eso, y tiene sus inicios, sí, a principios de los 70. Bueno, les quería sumar eso, que es interesante. Totalmente de acuerdo, gracias Gaby, por el aporte y tal cual, o sea, surgió por ahí en el gueto, pero hoy en día están llenos de diamantes, digamos, también. Es increíble. Bueno, para ya poder ir cerrando, abreviemos con esto de a ver si subir alguna imagen. Dale, cómo no. Nos queda muy poquito tiempo. Podemos ver a Madonna, vestida por Gaultier, icónico. Traje una diva, un divo del pop, que no es santo de mi devoción, pero bueno, la verdad es que merece que mostremos el vestuario. El vestuario es de Michael Bush, si no me equivoco, que bueno, es muy icónico, y es el mismo diseñador que hizo el famoso traje rojo de látex de Britney. Icónico también. Bueno, acá tenemos a Britney, a Cristina Aguilera. Acá tenemos una diva, digamos, mucho más experimental, no, por ahí no es pop, es experimental o el hip hop, pero la verdad es que a nivel vestuario es una locura. Este primer diseño es de Alexander McQueen, este segundo de Iris Van Herpen, y esta máscara, yo me noté a ver de quién era, sí, porque no lo conocía, hace todas máscaras así bordadas, la verdad es que es muy interesante. Vamos a la platita de Lady Gaga, yo les quiero hacer como una apreciación con estas dos artistas. Y Bjork, ahora les escribimos los nombres, chicas. Lady Gaga y Bjork son justamente dos fenómenos que han, digamos, utilizado el vestuario de una manera poco tradicional, digamos, en el sentido de que no es que a lo primero que apuntan es a la belleza estética, todo lo contrario, han irrumpido con vestuarios que muchas veces han sido, digamos, criticadas y se determinaba el vestuario como, ¡ay, qué horrible! Está horrible, se ve fea, digamos, como todo adjetivizado, digamos, para esto de que el juego de ellas tenía que ver con otra cosa, no era que se querían afear, pero de alguna manera incursionan en la industria de la moda en una estética muy controversial y muy fuera de lo que se venía viendo, ¿sí? Y esto me parece que es lo más interesante de rescatar de estas dos artistas, ¿sí? Tal cual, tal cual. También la vistieron marcas de lujo como Valentino, Versace, Van Herpen, McQueen, y bueno, su diseñador con el que trabaja siempre es Brandon Maxwell, que es, por ejemplo, el que hizo esta obra de arte, digamos. Así que bueno, eso para... Bueno, por último, nada, una mención muy al aire de videojuegos, porque si no, no vamos a tener tiempo. Haría solamente una mención para la industria de los videojuegos como que crece rápidamente y los diseñadores están empezando a considerar este medio como una buena plataforma no solo de promoción, sino también de inspiración. Bueno, tenía como varias cosas. Hay chicos, chicas, hay diseñadores que hacen exclusivamente, diseñan trajes para los personajes de los videojuegos. Exacto. Es muy interesante porque ahí tenemos, si vamos a rienda suelta para la creatividad, ahí si no hay que materializar,
es el Vale. ámbito perfecto para soñar y crear todo lo que quieran. Así Tal que cual. con esta Tal vez el ejemplo más conocido del último tiempo es este personaje, el Lightning, que se convirtió en una modelo de alta costura, o sea, el personaje. Nicolas Ghesquière, que es el diseñador de Louis Vuitton, bueno, buscó en ella inspiración para su nueva colección y para una de sus colecciones y dijo, digamos, muy abiertamente que había sido su musa este personaje. Prada también dice que hizo algunos diseños específicos en su momento, hace un par de años. Así que bueno, nada, me queda como pendiente todo el nivel de detalle de lo que es, podemos observar el desgaste, la materialidad. el próximo taller, El próximo. la parte 2 va a quedar. Bien. Vale, ¿qué te parece? Porque nos queda muy poquito tiempo. Yo no sé si ya nos cerraría por ahí, si es posible que podamos subirles este video y las imágenes, me parece que lo de la actividad y todo eso, lamentablemente, no hemos llegado, pero bueno, creo que un poco el concepto de lo que nosotros queríamos mostrarles, espero que lo hayamos logrado, ¿no? Me parece que, vale, tenemos creo que unos minutitos nada más. Sí, sí, me estoy buscando el video, así, sí, la verdad que me parece una buena manera de cerrar. Nos Sí. hubiera gustado hacer la actividad porque realmente le dedicamos un montón de Me tiempo. vuelven a ver la cara un poquito. Bueno, primero que nada les agradezco a todos los que participaron y, en líneas generales quiero y espero que hayan podido rescatar esto de decir, bueno, a ver, una nueva mirada sobre el vestuario, poder de alguna manera haberles facilitado más material para aquellas personas que aparte aman el vestuario, que les gusta el vestuario. Para mí el diseño de indumentario y vestuario es una profesión maravillosa, entonces me apasiona mucho y quiero contagiarlos, que si les gusta el vestuario, que hay un mundo allí, un mundo. Ay, Los queríamos ver si podemos, queríamos que vean un videíto, queríamos cerrar con este videíto porque nos parece una fusión hermosa entre lo que es el vestuario, la ópera, la moda, los desfiles, todo. Nos parece que rescata muchísimo este espíritu un poco de lo que quisimos transmitir, ¿sí? A ver si es me alegro posible. muchísimo que les haya gustado. Acá nos están llegando comentarios súper lindos. La verdad que les Muchas gracias. agradecemos. Yo les voy a compartir el video en pantalla, de todas formas les paso el link por si alguno tiene curiosidad para que lo tenga a mano, ¿sí? Por las dudas también de que se vuelva a fallar internet y se trabe, pero bueno, voy a tratar de compartirlo yo. Ojalá se pueda. Sería una linda manera de cerrar la charla. Y muchísimas gracias por haber venido. Sí, muchas gracias por las devoluciones, son muy gratificantes. La verdad que sí. Bueno, a ver. Ay, qué lindo. Qué lindo, mirá, futura diseñadora de 8 años, qué hermoso. Hermoso.
La reina, chicas, chicos, digo chicas porque mi grupo son todas chicas en la clase y por eso me pierdo un poquito. Bueno, Vivian Westwood, con un desfile maravilloso, con una interpretación genial de ópera, de vestuario, de despliegue escenográfico, todo. Empezamos eso de saludito. Así que bueno, yo les agradezco mucho que hayan participado. Y bueno, creo que estamos muy contentas con Vale, porque la verdad es que nos comprometimos mucho. Hubiera sido para cinco charlas más, pero bueno. Un cuatrimestre. Realmente muy apasionante y bueno, se puede hablar de una infinidad de cuestiones. Yo también les quería agradecer muchísimo, primero a Gaby y a la universidad por esta oportunidad de poder estar acá con ustedes y bueno, por la paciencia de la conexión y bueno, realmente espero haberles podido transmitir, aunque sea un poquitito de mi pasión por esto y espero que la que no tenía idea o el que no tenía idea, que bueno, que hoy se vaya con un poquito de ganas de saber un poco más. Así que bueno. Tal cual. Espero que sí. Esto ahí la semillita para adelante, para que suene con eso. Bueno, gracias a los chicos que nos estuvieron asistiendo acá en la plataforma. Es una maravilla también poder tener estos recursos para poder estar. Había gente de Córdoba, debe haber gente de muchos lugares y eso es maravilloso. Así que, sí, la verdad que muchas gracias por el soporte. Muchísimas gracias. Bueno, y tengan buenas tardes, buenas noches. Un abrazo grande.